Tamana Holbrook nunca llegaba tarde al trabajo. A las 7:30 de la mañana, su Mercedes negro ya estaba en su lugar habitual en el aparcamiento del Centro de Negocios Aquamarine. El chasquido de los tacones sobre el suelo de mármol del vestíbulo hacía tiempo que se había convertido en parte del ritual matutino de los guardias y administradores. Contemplaron la esbelta figura enfundada en un impecable traje color ola de mar, preguntándose cómo a sus 42 años se las arreglaba para aparentar 35. Buenos días, señora Holbrook. Jenny, su secretaria, ya tenía preparada una carpeta y un vaso de té verde. Tamana asintió y tomó ambos. Jenny llevaba 8 años trabajando con ella y conocía todas las costumbres de su jefa. ¿Qué tenemos hoy? Tamana se acomodó en el sillón de cuero, repasando rápidamente el papeleo. Presentación a las 10 para Blue Star Investments, almuerzo a la 1 con la delegación japonesa, reunión a las 4 con el departamento de marketing sobre la nueva estrategia. Cancela el almuerzo. Dile a los japoneses que tengo una llamada urgente con Londres. Reprograma para mañana. Tamana se frotó las sienes. En las últimas semanas se había sentido agotada. Ethan, su marido y socio, estaba de viaje de negocios otra vez, el cuarto en los últimos 2 meses. El teléfono sonó en silencio. El mensaje procedía de un número desconocido. Tamana lo abrió y se quedó helada. La foto mostraba a Ethan con unos pantalones cortos claros y una camisa desabrochada, abrazando a una joven frente al océano turquesa. Marilyn Prescott, su nueva analista financiera, estaba guapísima con un bikini blanco. El pie de foto decía: «Gracias por unas vacaciones maravillosas. Las Maldivas son preciosas en esta época del año». Tamana colgó lentamente el teléfono. Sus dedos, salpicados de finos anillos de oro, temblaban ligeramente. Hace 5 años soñaba con ir a las Maldivas con Ethan, pero él insistía en la importancia de reinvertir los beneficios en la empresa. Jenny. Su voz sonaba tan tranquila como siempre. Tráeme, por favor, todos los informes de gastos de viaje de los últimos 6 meses y los papeles de todas las tarjetas de crédito corporativas. Por supuesto, SRA. Holbrook. ¿Pasa algo? No. Solo una comprobación rutinaria. Tamana abrió su portátil y tecleó rápidamente: Maldivas plus complejos turísticos plus coste en el buscador. Las comisuras de sus labios perfectamente maquillados se levantaron ligeramente en una sonrisa, pero sus ojos permanecieron fríos. Durante todo el día trabajó como de costumbre, impecablemente. Hizo una presentación brillante, reprendió al departamento de marketing por su bajo rendimiento y firmó 3 contratos importantes. Hasta las 7 de la tarde, cuando la oficina estaba vacía, no se permitió abrir de nuevo la fotografía. Marilyn era 15 años más joven que ella, la típica chica ambiciosa de familia pobre que se abría camino por todos los medios. Tamana recordó cómo Ethan había insistido en contratarla hacía un año, admirando la perspectiva fresca y el pensamiento innovador de la joven profesional. Abrió el correo y escribió una breve carta a su abogado. Mañana a las 9, importante. Luego sacó de la caja fuerte una carpeta con documentos sobre todos los activos de la empresa. Había mucho en lo que trabajar. El teléfono volvió a sonar. Ethan. Me quedo en Dubái una semana más. Negociaciones importantes. Besos. Tamana sonrió. Dubái estaba en dirección opuesta a las Maldivas. Por supuesto, cariño. Buena suerte, respondió. Apagó las luces del despacho y se acercó a la ventana panorámica. La ciudad parpadeaba como un reguero de joyas. Hacía 12 años, Ethan y ella habían empezado en una pequeña oficina a las afueras. Ella había invertido en el negocio no solo el dinero que había heredado de sus padres, sino cada minuto de su vida. Y ahora una advenediza en bikini blanco cree que puede... Tamana interrumpió su pensamiento. Las emociones son malas consejeras comerciales.
Y lo que les esperaba a Ethan y a su amante eran negocios. Frío, calculador y despiadado. Volvió a comprobar la hora de la reunión de mañana con el abogado y salió del despacho. El guardia de la entrada observó que la señora Holbrook parecía hoy especialmente complacida. No tenía forma de saber que aquella sonrisa anunciaba el principio del fin para dos amantes descuidados que posaban en una playa de algún lugar del Océano Índico. Tamana estaba sentada en su despacho, mirando una vieja fotografía con marco de plata. 12 años atrás, Ethan y ella parecían muy diferentes, jóvenes, entusiastas, con ese brillo especial en los ojos que solo tienen las personas que creen en su buena estrella. La foto fue tomada el día de su boda, una modesta ceremonia en el ayuntamiento, tras la cual no fueron de viaje de novios, sino a conocer a posibles inversores. Su encuentro no fue como un cuento de hadas romántico. El Foro Económico de Chicago, 2012. Ella es una joven analista financiera con una brillante formación y ambiciones de incendiar el mundo. Él es un esperanzado consultor con fama de pensar con originalidad. Chocan en la cola del café y Ethan derrama su café con leche sobre la blusa blanca de Prada de ella. «Recuerdo cómo te enfadaste», dijo Ethan más tarde, «pero fue en ese momento cuando me di cuenta de que estaba enamorado. No cogiste una rabieta, no empezaste a exigir una compensación. Simplemente me miraste con tus imposibles ojos verdes y dijiste: espero que tus ideas de negocio estén mejor pensadas que tu trayectoria cafetera». Tamana cerró los ojos, recordando su primera conversación. 4 horas en una cafetería frente al centro de convenciones. Habían hablado de mercados, estrategias, enfoques innovadores de gestión. Al final de la conversación, habían esbozado en una servilleta un borrador de su futura empresa. A Ethan le brotaban ideas, ella las exponía metódicamente, calculando riesgos y oportunidades. 3 meses después firmaron los documentos de creación de una empresa conjunta y 6 meses más tarde se casaron. Fue un matrimonio construido no solo sobre el amor, sino también sobre una causa común, unos objetivos comunes, una visión común del futuro. Tamana invirtió la herencia dejada por sus padres, $300,000. Ethan aportó contactos y una base de clientes. Recordaba con detalle la primera oficina. 2 habitaciones en la 20ª planta de un viejo edificio del distrito financiero. Moqueta raída, muebles de IKEA, una cafetera comprada a plazos. Trabajaban 16 horas al día. A menudo se quedaban dormidos allí mismo, en el sofá-cama, discutiendo nuevos proyectos. «Vamos a construir un imperio», dijo Ethan masajeándole los hombros cansados. «Tú y yo, juntos, podemos hacer cualquier cosa». Y realmente podían. 1 año después llegaron sus primeros grandes clientes. 2 años después se mudaron a una oficina mejor. Tamana construyó un sistema de gestión impecable. Ethan demostró ser un genio de las redes. Se complementaban a la perfección. La mente analítica de ella y el carisma de él, la capacidad de ella para calcular riesgos y la de él para convencer a la gente. Las primeras grietas aparecieron imperceptiblemente, como telarañas en porcelana cara. Cenas perdidas, fines de semana cancelados, vacaciones separadas, por negocios. Ethan se retrasaba cada vez más en las reuniones de negocios, hablaba cada vez menos de planes conjuntos, no relacionados con el trabajo. En su 5º aniversario de boda, se olvidó de comprar un regalo. «Lo siento, cariño, me he liado con un nuevo proyecto». Ella fingió no enfadarse. Al fin y al cabo, ella misma le había enseñado que los negocios eran más importantes que el sentimentalismo. 8 años atrás, casi se divorcian. Un contrato importante había fracasado por una decisión arriesgada que él había tomado sin su consentimiento. No se hablaron durante una semana, luego se reconciliaron. Para la empresa, por supuesto. El divorcio podría haber asustado a los inversores. «Somos un equipo», dijo Ethan entonces. «El mejor maldito equipo de esta ciudad».
Tamana pasó el dedo por el cristal del portarretratos. Realmente eran un equipo. Aportaba estructura, un sistema, una base sólida. Él aportaba caos, riesgo, emoción. Ella construía, él inspiraba. Ella conservaba, él desarrollaba. Hace 10 años compraron una casa en un barrio de lujo, enorme, con piscina y jardín, pero casi nunca estaban allí juntos. Cenas de socios, sí, actos benéficos, por supuesto, pero las tranquilas veladas familiares eran cada vez menos. Nunca tuvieron hijos. Primero fue, es demasiado pronto para levantar el negocio. Luego fue, demasiado trabajo. Luego, demasiado tarde. Tamana recordó una conversación con un médico hace 3 años. A tu edad, el embarazo aún es posible, pero los riesgos... No se lo había dicho a Ethan. ¿Por qué? Hacía mucho tiempo que no abordaba el tema de los hijos. Durante los últimos 2 años, habían vivido como socios que casualmente estaban casados. Una fachada impecable ante clientes y empleados, una indiferencia cortés en privado. Ella notó cambios en él, un perfume nuevo, un corte de pelo a la moda, un reloj caro. Lo atribuyó a la crisis de los 40. He envejecido, pensaba a veces, mirándose al espejo. Pero no era así. Había aprendido a conservar su juventud con el mismo cuidado que guardaba sus secretos empresariales. Entrenamientos regulares, alimentación adecuada, las mejores esteticistas. La llamaban la dama de acero no solo por su carácter, sino por su capacidad para lucir impecable en cualquier situación. Tamana apartó la fotografía y sacó del cajón de su escritorio una carpeta con papeles de divorcio preparados hacía 3 años. Entonces había notado las primeras rarezas en los estados financieros, pero había decidido darle una oportunidad. O a ella misma. Ahora esa carpeta le sería útil, aunque no de la forma que había planeado en un principio. Cogió el teléfono y marcó un número. ¿Señor Randall? Buenos días, señor Randall. ¿Recuerda los documentos de los que hablamos? ¿Podría hacer los cambios? Sí, todos los bienes están a mi nombre. Además, prepare un extracto detallado de los movimientos de la cuenta corporativa durante el último año. Estoy particularmente interesado en las transferencias offshore. Sí, confidencialmente, por supuesto. Colgó el teléfono y volvió a mirar la fotografía de la boda. Una pareja joven, llena de esperanzas y planes. Bueno, habían hecho realidad los planes. Las esperanzas... Esa era otra historia. Tamana guardó la fotografía en un cajón del escritorio. 12 años es tiempo suficiente para construir un imperio. Y tiempo suficiente para aprender a defenderlo, a cualquier precio. Marilyn Prescott se había presentado en Holbrook Consulting un año atrás, un lluvioso lunes de octubre. Tamana recordaba aquel día con exactitud fotográfica. Una figura esbelta con un traje azul oscuro de Zara, una buena imitación de un traje de diseñador, accesorios hábilmente elegidos que delataban un deseo de parecer más cara de lo que en realidad era. Pelo de paja recogido en un estricto moño, un mínimo de maquillaje, la imagen clásica de una mujer de negocios seria. Tiene un currículum increíble, dice Ethan, agitando una carpeta de documentos. Máster en Yale, prácticas en Goldman Sachs, recomendaciones de profesores. Y lo más importante, una perspectiva fresca. Tamana miró los documentos sin mucho entusiasmo. Impresionante para alguien de 27 años. Sobre todo teniendo en cuenta sus antecedentes. Una pequeña ciudad de Nebraska, padre maestro de escuela y madre enfermera. Una historia clásica del sueño americano. Una chica con talento de una familia sencilla consigue una beca y se abre camino hasta la cima. No estoy segura de que necesitemos otro analista financiero, comentó Tamana, pero Ethan insistió. Era la primera vez en mucho tiempo que insistía tanto en una cuestión de personal. Durante el primer mes, Marilyn estuvo impecable. Llegaba temprano, se iba tarde. Preparaba informes brillantes, ideaba soluciones innovadoras. Se sentaba en silencio en las reuniones, pero cuando hablaba,
Todos la escuchaban. Tenía una forma especial de presentar la información. Palabras sencillas, lógica clara y una sinceridad casi infantil en la mirada de sus grandes ojos marrones. La señorita Prescott me recuerda a mí cuando era joven, pensó Tamana un día mientras la veía explicar algo con entusiasmo a sus colegas en la máquina de café. La misma determinación, las mismas ansias de éxito, solo métodos diferentes. Marilyn sabía cómo caerle bien a la gente. Se acordaba de los cumpleaños de sus compañeras, les traía repostería casera y siempre estaba dispuesta a quedarse hasta tarde para ayudar en algún proyecto. Los hombres de la oficina empezaron a fijarse en ella, las mujeres a hablar de su ropa. Era como si irradiara un calor especial que atraía a todos a su alrededor como polillas a la luz. Ethan empezó a invitarla a reuniones importantes cada vez con más frecuencia. Tiene un gran sentido de la clientela, explicó, y una capacidad asombrosa para ver oportunidades donde otros solo ven problemas. En diciembre, Marilyn hizo una brillante presentación a un importante inversor. Tras la exitosa firma del contrato, hubo una fiesta. Tamana no pudo asistir. Tenía asuntos urgentes en Boston. Cuando regresó 2 días más tarde, se dio cuenta de que Ethan tarareaba algo para sí mismo. Solo lo hacía en momentos de especial satisfacción con su vida. «Bien hecho, señorita Prescott, con el contrato Anderson», dijo entonces Tamana. «Creo que ya es hora de que le suban el sueldo». «Ya lo he pedido», respondió Ethan sin apartar los ojos del portátil. «Y le he dado su propio despacho». En primavera, Marilyn se había transformado. Atrás habían quedado las imitaciones de marcas caras. Ahora vestía de verdad. Los estrictos trajes fueron sustituidos por atuendos más atrevidos. El pelo extendido sobre los hombros en ondas doradas. Se quedaba hasta tarde en el despacho de Ethan cada vez con más frecuencia, hablando de proyectos prometedores. Tamana se fijó en las miradas que intercambiaban en las reuniones. Roces apenas perceptibles cuando entregaban documentos, encuentros casuales en los pasillos, el clásico del género, el jefe y la joven y ambiciosa empleada. En marzo, Ethan llevó a Marilyn con él por primera vez a una conferencia en Miami. «Necesita adquirir experiencia trabajando con grandes clientes», le explicó. Tamana permaneció en silencio. Estaba estudiando el informe de seguridad. Marilyn pasaba sospechosamente mucho tiempo en la oficina los fines de semana, a menudo trasnochando. En abril, Marilyn se había comprado un coche nuevo, un BMW blanco último modelo. Para su sueldo, fue una compra un tanto inesperada. En mayo, cambió su piso de alquiler por un ático en un barrio de lujo. En junio, empezó a llevar una pulsera Cartier, exactamente la misma que Ethan había regalado a Tamana por su 5º aniversario de boda. «Dicen que la señorita Prescott lo heredó de su abuela», susurraban en el despacho. Tamana sabía que las 2 abuelas de Marilyn estaban vivitas y coleando. Estaba en su expediente. Observó el desarrollo del asunto desde la barrera, como un ajedrecista experimentado observa las jugadas previsibles de su oponente. Ethan se volvía cada vez más despistado, cada vez se retrasaba más en el trabajo, cada vez aparecía menos por casa. Marilyn floreció como una flor a la luz del sol. Su confianza creció, su sonrisa se hizo más brillante y sonora. En julio fueron juntos por primera vez en un viaje de negocios, oficialmente a Chicago para negociar, de hecho, a un acogedor hotel a orillas del lago Michigan. Tamana lo sabía gracias al detective que había contratado en abril. Consiguió las fotos, los informes, los detalles, los metió en una carpeta aparte y los guardó en la caja fuerte por si acaso. «Últimamente estás un poco tensa», le dijo Ethan cuando regresaron. «Quizá deberías tomarte un tiempo libre». «Ahora mismo no», contestó ella. «Demasiado trabajo». Ahora Marilyn solo entraba en su despacho cuando era necesario y mantenía una actitud muy profesional. Pero a veces Tamana percibía algo parecido al desafío en su mirada. O triunfo. Una joven loba dispuesta a ocupar su lugar como hembra alfa de la manada.
En septiembre, Ethan se ofreció a enviar a Marilyn a Dubái para unas negociaciones importantes, uno de los mayores contratos de la empresa. Tamana aceptó. Ya sabía lo de la habitación de hotel reservada en las Maldivas. ¿Sabes?, le había dicho Marilyn una vez, después de otra reunión en la que coincidieron en el servicio de señoras, siempre te he admirado. Una mujer tan fuerte que ha construido un negocio de éxito, pero a veces creo que estás demasiado centrada en el trabajo. La vida es mucho más que eso, ¿no? Tamana sonrió, arreglándose el impecable pelo. Claro que sí, querida. La vida también consiste en elegir las batallas adecuadas y calcular correctamente tus fuerzas. Marilyn no captó la indirecta en ese momento. Estaba demasiado embriagada por su triunfo, demasiado segura de su victoria. La juventud suele confundir la suerte con la invulnerabilidad, y ahora esta foto de las Maldivas. Tamana sonrió mirando la pantalla del teléfono. Qué ingenuidad enviar una foto así a la mujer de un amante. Como burlarse de una tigresa en su propia jaula. Bueno, es hora de enseñarle a esta ambiciosa chica de Nebraska lo que realmente significa el gran juego, y tal vez deberíamos empezar por revisar los mismos informes financieros que Marilyn había estado preparando con tanto esfuerzo durante los últimos 6 meses. Tamana siempre había creído que el diablo estaba en los detalles, especialmente en los financieros. Se sentó en su despacho, rodeada de montañas de documentos, y repasó metódicamente cada línea de los informes del último año. Era más de medianoche, pero no sentía cansancio, sino una claridad de pensamiento fría y cristalina. La señorita perfecta, Marilyn, no era tan impecable en el mantenimiento de registros como quería aparentar. O quizá era demasiado confiada. Tamana fue encontrando rastros, pequeñas incoherencias, coincidencias extrañas, residuos inexplicables. Como migas de pan en un cuento de hadas, conducían a algo más grande. Abrió un programa especial para analizar los flujos financieros, su propio desarrollo personal, que solo unos pocos conocían. Descargó los datos de los últimos 18 meses y empezó a trazar el flujo de fondos. Veamos a dónde conducen estos flujos, murmuró, tomando un sorbo de café frío. La primera pista apareció en los gastos de viaje. Oficialmente, Ethan viajaba en clase preferente, pero las facturas eran de primera. La diferencia, unos $2,000 por vuelo, iba a parar a una cuenta aparte, una cantidad pequeña para una empresa de su tamaño, que se perdía fácilmente en los gastos generales. Los hoteles mostraban un patrón similar. Se reservaban habitaciones de lujo, mientras que las estándar aparecían en los informes. La diferencia volvía a desaparecer en dirección desconocida. Inteligente, cariño, sonrió Tamana, anotando las cifras. Un esquema clásico, solo que olvidaste quién creó este sistema de contabilidad. Sacó un viejo cuaderno de la caja fuerte. Contenía las contraseñas de los servidores de copias de seguridad de la empresa que ni siquiera Ethan sabía que existían. El almacenamiento seguro en la nube permitía acceder a copias de todas las transacciones de los últimos 5 años. A las 3 de la madrugada, el panorama empezó a aclararse. Marilyn había creado un elaborado sistema de contabilidad por partida doble. Pequeñas cantidades procedentes de diversas fuentes, gastos de viaje, atenciones sociales, material de oficina, se canalizaban hacia varias cuentas ficticias. Desde allí, el dinero se transfería a empresas extraterritoriales registradas en las Islas Caimán. «Bravo», susurró Tamana, mirando el diagrama en la pantalla. «Casi perfecto, casi». Abrió el expediente personal de Marilyn. Entre otras cosas, había una copia de su diploma de Yale, Departamento de Finanzas, especialidad en transacciones financieras internacionales. Su tesis fue Técnicas modernas de optimización fiscal en empresas internacionales, con matrícula de honor, por supuesto. Tamana pasó las 2 horas siguientes rastreando el movimiento de fondos a través de la offshore. Marilyn utilizaba un esquema estándar,
El dinero pasaba por 3 o 4 empresas, cambiando la divisa y la finalidad del pago, y luego se liquidaba en cuentas personales. Algunos de los fondos se convertían en criptomoneda, otro toque moderno. La cantidad total de fondos retirados se acercaba a los $2 millones, suficiente para un caso penal, pero no para despertar las sospechas de los auditores. La empresa operaba con cientos de millones. Una fuga así parecía insignificante. Al amanecer, Tamana descubrió lo más interesante: una cuenta bancaria privada en las Caimán, abierta a nombre de una tal Marilyn Holbrook. La fecha de apertura era de hacía 3 meses. ¡Qué planes tan ambiciosos! Tamana sacudió la cabeza. ¿Ya te estás probando mi apellido, querida? Cogió el teléfono y marcó un número. «James, perdona por llamar tan pronto. ¿Recuerdas aquella conversación sobre las Islas Caimán? Necesito información completa de las cuentas de esas empresas. Sí, ya sé que es confidencial. Dime tu precio. Vale, tendré el papeleo esta noche». James trabajaba para uno de los mayores bancos de las islas y tenía una larga relación con Tamana. Por una cierta cantidad de dinero podía facilitarle cualquier información sobre cuentas y transacciones. La siguiente llamada fue a su investigador privado. «Necesito una vigilancia completa de la señorita Prescott. Cada movimiento, cada llamada telefónica, cada cheque. Especialmente interesado en reuniones con banqueros y abogados. Además, revisa todas las joyerías de la ciudad. Quiero saber dónde compró sus nuevas joyas». Tamana se acercó a la ventana. La ciudad se despertaba, las calles se llenaban de coches y gente. En algún lugar, en un lujoso ático comprado con el dinero que le habían robado, Marilyn Prescott dormía, probablemente soñando con un futuro como la nueva señora Holbrook. «Pobre chica», pensó Tamana, escogió a la mujer equivocada para robarle, y el momento equivocado para cometer errores en los registros financieros. Sacó un cuaderno nuevo y empezó a trazar un plan de acción. Lo primero era hacer copias de seguridad de todos los documentos encontrados. El segundo era transferir los activos críticos de la empresa a cuentas separadas. El tercero era preparar un paquete de documentos para la agencia tributaria y la fiscalía. «Pero aún es pronto», murmuró, cerrando el bloc de notas. «Déjales jugar a sus juegos un poco más. Que se sientan seguros». Tamana recogió los documentos y los guardó en la caja fuerte. En 1 hora empezaría la jornada laboral normal. Saludará a Ethan con su habitual sonrisa reservada. Saludará con la cabeza a Marilyn en el pasillo. Celebrará algunas reuniones importantes. Y por la tarde seguirá reuniendo pruebas. Porque la venganza, como un buen whisky, requiere resistencia. Y porque no hay nada más satisfactorio que ver a los santurrones cavarse un agujero sin darse cuenta. En su juventud, Tamana amaba el ajedrez. No tanto el juego en sí, sino el principio. La capacidad de calcular varias jugadas por adelantado. La capacidad de sacrificar pequeñas cosas por una gran victoria. Ahora, sentada en el despacho de su abogado, sentía la misma fría excitación que antes de una partida importante. «Todo está listo, señora Holbrook». Benjamin Hope, un hombre de pelo gris y mirada tenaz, le tendió los papeles. «Pero debo advertirle, se trata de una maniobra bastante arriesgada». «El riesgo está calculado, Ben». Tamana estudió los papeles. «Además tenemos una baza, un poder notarial de Ethan para gestionar todos los activos de la empresa. ¿Recuerdas cuando voló a Singapur durante 2 meses? Sí, pero... Y tenemos pruebas de fraude financiero. Si se inicia el procedimiento, ese es nuestro escudo». Trabajaron hasta altas horas de la noche. Cada documento requería una atención especial. Cada firma tenía que ser impecable. Tamana transfirió metódicamente los activos de la empresa a nuevas entidades jurídicas en las que ella era la única propietaria. «Bienes inmuebles a Holbrook Investments», dictaba. «La propiedad intelectual a Aquamarine Holdings. Patentes y desarrollos a una nueva empresa en Suiza».
Ben anotó, moviendo de vez en cuando la cabeza. ¿Y si se da cuenta? No se dará cuenta, sonrió Tamana. Ethan nunca se metió en los entresijos legales. Me tenía a mí para eso. De hecho, la estructura de la empresa siempre había sido compleja. Docenas de filiales, participaciones cruzadas, acuerdos fiduciarios. Tamana había pasado años construyendo este sistema, sabiendo que algún día podría ser necesario. A la mañana siguiente se reunió con el contable jefe de la empresa, Edward Stone. Había trabajado con ella desde el principio y era una de las pocas personas en las que confiaba plenamente. Ed, ¿recuerdas aquella conversación sobre la reestructuración? Asintió sin levantar los ojos del monitor. ¿Ya es hora? Sí. Estamos iniciando el proceso de transferencia de activos de Omega. Y, Ed, nada de rastros electrónicos. Stone sonrió comprensivamente. Como en los viejos tiempos, solo papel y bolígrafo. Exacto. Lo siguiente fue una reunión con el jefe de seguridad, Michael Rodríguez. Quiero el control total de todos los sistemas electrónicos de la empresa, dijo Tamana. Acceso al correo, mensajeros, cámaras de seguridad. Estoy particularmente interesada en la correspondencia de la señorita Prescott. Eso es ilegal, señaló Michael. Tenemos motivos para sospechar de una filtración de información confidencial. Tamana le entregó una carpeta con documentos. Una razón perfectamente legítima para la vigilancia. Al final de la semana, el grueso de los activos había quedado bajo su control exclusivo. Tamana actuaba con cuidado, como un cirujano durante una operación compleja. Cada paso estaba calibrado, cada movimiento calculado. El viernes por la noche recibió un mensaje de un investigador privado. Marilyn se iba a reunir con un agente inmobiliario. Estaba mirando una mansión en el mismo barrio donde vivían los Holbrook. Qué predecible, pensó Tamana, sirviéndose una copa de vino tinto. Hacer planes para el futuro sin darse cuenta de que ya está decidido. Sonó su teléfono. Ethan. Cariño, voy a llegar tarde a la oficina. Negociaciones importantes con los japoneses. Por supuesto, cariño, respondió ella, mirando la imagen en la pantalla de la tableta. Ethan y Marilyn entrando en un restaurante al otro lado de la ciudad. No trabajes demasiado. Tras la llamada, abrió el portátil y se conectó al acceso remoto a las cámaras de la oficina. El despacho de Ethan estaba vacío, con las luces apagadas. Una lámpara ardía sobre la mesa de Marilyn, pero ella no estaba a la vista. Reunión con los japoneses, sonrió Tamana, en un restaurante francés. Sacó su diario personal e hizo algunas anotaciones. Dentro de una semana debía presentarse el informe de la Agencia Tributaria de las Islas Caimán. En 2, los resultados de la auditoría interna que había iniciado en secreto. Y en 1 mes. Tómate tu tiempo, se recordó a sí misma. Una buena venganza requiere paciencia. Tamana se acercó a la ventana. La ciudad brillaba con luces como un reguero de joyas. En algún lugar, en un acogedor restaurante, su marido y su amante hacían planes para un futuro que no tendrían. Abrió la caja fuerte y sacó una carpeta con los papeles del divorcio. Era hora de abordar también esa parte del plan, pero no ahora. Primero tenía que asegurarse de que todos los bienes estuvieran seguros, todas las pistas cubiertas, todas las trampas tendidas. «¿Sabes, Ethan?», susurró mirando la foto de su boda. «Siempre decías que me centraba demasiado en los detalles, que debería ser más valiente, correr más riesgos, pues pronto verás cómo sé correr riesgos». Tamana se sentó ante su escritorio y empezó a escribir una carta a Hacienda. La venganza, como los negocios, requería la documentación adecuada, y a ella siempre se le había dado bien el papeleo. La primera vez que Ethan Holbrook sintió que algo iba mal fue cuando no pudo iniciar sesión en el sistema de gestión de cuentas de la empresa. La pantalla mostraba obstinadamente acceso denegado, a pesar de que recordaba exactamente la contraseña.
Debe de ser una actualización de seguridad, murmuró, y marcó el número del servicio técnico. Pero el técnico se limitó a hacer un gesto con las manos. Todo funcionaba correctamente, solo habían cambiado su nivel de acceso. ¿Cambiado por quién?, preguntó Ethan irritado. La señora Holbrook firmó la orden hace una semana. Procedimiento estándar de optimización. Quería hablar con Tamana, pero no estaba en la oficina. Otra reunión con inversores. Ella había estado ausente mucho últimamente, siempre volando en alguna parte. La celebración de algún tipo de negociación. Algo está pasando, dijo Marilyn cuando se reunieron en su lugar habitual, un pequeño café a 3 manzanas de la oficina. No puedo acceder a algunos documentos financieros, y Edward se ha vuelto un poco raro. Ethan removía distraídamente su café. Él también había notado un cambio en el comportamiento del jefe de contabilidad. Stone, normalmente verborreico y amable, ahora respondía con una sola palabra y evitaba las miradas directas. «Quizá deberíamos hablar con Tamana», sugirió Marilyn cubriéndole la mano con la suya. «Preguntarle directamente». «No», replicó bruscamente. «Ya la conoces. Nunca hace nada por nada. Si sospecha algo». No terminó la frase, pero Marilyn se puso pálida. Comprendía mejor que nadie lo que podía significar perder el acceso a los registros financieros. «Nuestras cuentas», ella comenzó. «Lo comprobaré», interrumpió Ethan. «Hoy mismo», pero no había forma de comprobarlo. Todos sus intentos de conectarse estaban bloqueados, y 2 días después descubrió que su tarjeta de crédito corporativa no funcionaba. «Fallo técnico», le explicó la secretaria de Tamana con una sonrisa impecablemente educada. «La señora Holbrook ya está investigando el asunto». Marilyn también empezaba a notar el cambio. Habían dejado de invitarla a reuniones importantes. Los documentos que preparaba volvían marcados con «Se requiere una revisión más a fondo». Un día oyó a Tamana hablando por teléfono con alguien de Hacienda. «Sí, una comprobación completa de todas las transacciones del último año», decía. «Especialmente interesados en las transferencias internacionales». Esa noche Marilyn le dio a Ethan su primer escándalo. «Prometiste que me protegerías», gritó mientras se paseaba por su piso. «Dijiste que habías pensado en todo. ¿Y ahora qué? Ella no es estúpida, Ethan. Se dará cuenta». «Cálmate», intentó rodearla con el brazo, pero ella se apartó. «Tamana no puede demostrar nada. Todo el papeleo está en orden». «¿En serio? Entonces, ¿por qué me cortó el acceso a la base de datos? ¿Por qué canceló mi viaje de negocios a Londres?» Ethan no contestó. Él mismo estaba empezando a entrar en pánico, aunque intentó no demostrarlo. Tamana estaba realmente tramando algo, y ese bio le estaba asustando. Su relación con Marilyn estaba empezando a cambiar. Atrás había quedado la ligereza, el sentimiento de amor temerario. Ahora cada encuentro empezaba con una discusión de problemas. Cada conversación se reducía a dinero y miedos. «Ya no puedo más», dijo Marilyn después de otro enfrentamiento. «¿Quizá debería dejarlo? ¿Buscar otro trabajo?» «No», Ethan respondió demasiado rápido. «Parecería sospechoso. Solo manténlo casual. Las cosas mejorarán». Pero nada estaba mejorando. Tamana parecía estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Ella aparecía en la oficina de la nada, la celebración de reuniones, la firma de documentos. Sin embargo, se mantuvo impecablemente educado, incluso amable. «¿Cómo estás, querida?», le preguntó a Marilyn en el ascensor. «He oído que te interesa una propiedad en nuestro barrio. Excelente elección, aunque un poco cara para tu sueldo». Marilyn casi se desmaya del miedo. Esa noche le dio otro escándalo a Ethan. «Está jugando con nosotros», gritó, «como el gato y el ratón, y tú no haces nada». «¿Qué se supone que debo hacer?», replicó él. «Esta es su compañía tanto como la mía, y por si lo has olvidado, sigo siendo su marido». «Oh, ¿así que ahora recuerdas que estás casado?»,
Y cuando estábamos en las Maldivas, eso no te molestaba. Se pelearon por primera vez. Marilyn se fue a casa llorando y Ethan se emborrachó en un bar. Se reconciliaron al día siguiente, pero algo se había roto en su relación. Y una semana después, sucedió lo que habían estado temiendo. Tamana anunció que iba a iniciar una auditoría interna de todas las transacciones financieras del último año. Procedimiento estándar, dijo en la Junta General. Estoy segura de que todo el papeleo está en perfecto orden. Y sonrió, la misma sonrisa que no afectaba a sus ojos. Esa misma tarde, Marilyn llamó a Ethan histérica. Están comprobando todos mis registros, todas las transacciones. ¿Qué se supone que debo hacer? Cálmate, le dijo, sintiendo que se le enfriaba la espalda. Solo que sea informal. Pero ambos sabían que esto era el final. Tamana había empezado su juego, y ellos no eran más que piezas en su tablero. Esa noche Ethan no pudo dormir por primera vez en mucho tiempo. Se tumbó en su piso mirando al techo y pensó en cómo se había dejado atrapar tan estúpidamente. Tamana siempre había sido más lista que él, siempre calculando las cosas con 10 pasos de antelación. Y Marilyn estaba sentada en su ático, borrando frenéticamente correos electrónicos y documentos de su ordenador del trabajo. No sabía que hacía tiempo que había copias de todo en la caja fuerte de Tamana. El juego estaba en marcha, y estaban perdiendo sin ni siquiera darse cuenta de todas las reglas. Los rumores son una cosa increíble. Basta con lanzar la palabra adecuada en el lugar adecuado para que una ola de cotilleos empiece a crecer como una bola de nieve. Tamana lo sabía mejor que nadie. ¿Te has enterado de los problemas de Holbrook Consulting?, preguntó, como de pasada, Eleanor Winters, una destacada analista financiera, en una recepción privada para inversores. Dicen que tienen serios problemas con Hacienda. Eleanor era amiga de Tamana desde la época de la universidad, y se le daba muy bien presentar la información de forma que pareciera escuchada casualmente. ¿Hacienda?, se inquietó uno de los inversores. Pero su último informe... Ah, los informes oficiales, sonrió Eleanor enigmáticamente. Ya sabe cómo es esto. Por cierto, ¿has notado que Ethan Holbrook ha estado evitando las apariciones públicas últimamente? La semilla estaba echada. En una semana, en los estrechos círculos de financieros, ya se cuchicheaba sobre posibles problemas de una de las consultoras más estables de la ciudad. Tamana observaba los acontecimientos desde la barrera como un experimentado director de orquesta. Todas las mañanas repasaba las noticias financieras, observando cómo el tono de las publicaciones sobre Holbrook Consulting iba cambiando gradualmente. Extraños movimientos en el mercado, escribió un destacado bloguero financiero. Varios de los grandes clientes de Holbrook Consulting están negociando con la competencia. ¿Coincidencia? El teléfono de Ethan no paraba de sonar con llamadas de socios ansiosos. ¿Qué está pasando, Ethan?, preguntó George Myers, uno de los mayores inversores. Estoy oyendo rumores inquietantes. Todo está bajo control, le aseguró Ethan, sintiendo que un sudor frío le recorría la espalda. Solo fluctuaciones normales del mercado. Pero nada estaba bajo control, sobre todo después de que un canal cerrado de telegramas para financieros hubiera informado de extrañas transacciones a través de empresas en paraísos fiscales. Anónimo envió documentos, escribió el administrador del canal. Si se confirma la información, Tamana sabía quién era ese anónimo. También sabía que los documentos eran reales, los mismos que había estado recopilando durante los últimos meses. Marilyn fue la primera en darse cuenta del cambio. Su ojo de financiera entrenada captó las sutiles fluctuaciones en el precio de las acciones de la empresa. Algo está pasando, le dijo a Ethan durante otra reunión secreta. Las acciones están bajando, lenta pero constantemente. Es solo una corrección, le quitó importancia, pero había incertidumbre en su voz. No, no es una corrección. Alguien está filtrando información a propósito.
Fíjese en los volúmenes de negociación. Los grandes operadores están saliendo poco a poco de sus posiciones. Esa misma tarde, Robert Chang, director de Asia, llamó. Ethan, tenemos problemas. Los socios locales están haciendo preguntas, muchas preguntas, y no tengo nada para responderlas. Tamana estaba sentada en su despacho, revisando los informes de movimientos de existencias. El gráfico del descenso era perfecto, lo bastante lento como para no causar pánico, pero constante. S.R.A. Holbrook, una secretaria, se asomó al despacho. El señor Anderson de Blue Star Investments quiere concertar una cita. Dice que es urgente. Por supuesto, sonrió Tamana. Que venga mañana a las 10. Sabía que Anderson era uno de los clientes más importantes de la empresa y que su marcha podría desencadenar un efecto dominó. Esa noche recibió un mensaje de Eleanor. Los rumores se están extendiendo como es debido. La comunidad financiera está en vilo. ¿Continuamos? Sí, respondió Tamana. Es hora de lanzar la segunda oleada. Al día siguiente, varios mensajes de Telegram contenían información sobre posibles auditorías de Hacienda. No había acusaciones concretas, solo insinuaciones y especulaciones. Ethan anduvo a tientas por su despacho, tratando de tranquilizar a socios e inversores. Pero cada llamada que hacía no hacía más que aumentar el pánico. La incertidumbre en su voz era demasiado evidente. «Tenemos que hacer algo», gritó Marilyn durante su reunión habitual. «¿Hacemos una rueda de prensa? ¿Refutar los rumores?» «¿Y decir qué?», preguntó Ethan cansado. «¿Que todas las acusaciones son falsas? ¿Y si nos piden documentos?» Ambos sabían que lo mejor era no mostrar documentos a nadie, y menos a Hacienda. Al final de la semana, las acciones de la empresa habían bajado un 15%. No era crítica, pero sí suficiente para poner nerviosos a los inversores. Y Tamana continuó con su juego. Todos los días se presentaba en la oficina, impecablemente vestida y tranquila. Celebraba reuniones, firmaba documentos, se reunía con los clientes. Las condiciones del mercado son volátiles, decía en las reuniones con los inversores, pero lo tenemos bajo control. Y sonreía, la misma sonrisa que no afectaba a sus ojos. Por la tarde, sentada en su despacho, hojeaba las noticias de los portales financieros. El pánico crecía lenta pero inexorablemente, exactamente como había planeado. «Sabes, Ethan», susurró, mirando la foto de su boda, «siempre decías que era demasiado cuidadosa en los negocios, que tenía que ser más agresiva. Bueno, ahora verás lo agresiva que puedo ser». Un nuevo mensaje parpadeó en la pantalla del ordenador. Un importante fondo de cobertura había empezado a vender acciones de Holbrook Consulting. Otra pieza ocupó su lugar en el tablero. El juego continuó. El Servicio de Impuestos Internos está iniciando una revisión exhaustiva de las operaciones de Holbrook Consulting durante los 2 últimos años, anunció secamente Tamana en una reunión de emergencia del Consejo de Administración. Es el procedimiento habitual. No tenemos nada que ocultar. Ethan sintió que un sudor frío le recorría la espalda. Miró a su mujer, intentando captar cualquier atisbo de emoción en su rostro, pero Tamana permaneció impenetrable. Después de la reunión, entró literalmente volando en el despacho de Marilyn. «Bórralo todo», siseó, cerrando la puerta tras de sí. «Todos los documentos, todos los correos electrónicos, todos los malditos rastros». Marilyn ya estaba sentada frente al ordenador, con los dedos volando frenéticamente sobre el teclado. «No puedo entrar. Alguien ha cambiado todas las contraseñas». «¡Mierda!». Ethan se agarró la cabeza. «Lo ha planeado todo. Planeó todo el maldito asunto». En ese momento, llamaron a la puerta del despacho. Michael Rodríguez, el jefe de seguridad, estaba en el umbral. «Señorita Prescott, disculpe las molestias. Por orden de la señora Holbrook, tenemos que retirar su ordenador de trabajo para su mantenimiento». «¿Ahora mismo?».
La voz de Marilyn tembló traicioneramente. Sí, es una emergencia. Y por cierto, tu teléfono también. Política de empresa. Ethan vio cómo los dos guardias se llevaban al técnico. Se sintió como un animal acorralado. Esa noche se reunieron en el piso de Marilyn. Estaba histérica. Lo tengo todo ahí dentro, ¿entiendes? Todos los documentos, toda la correspondencia. Si tienen acceso, ya lo han hecho, interrumpió Ethan sombríamente, sirviéndose un whisky doble. Tamana no se habría llevado la tecnología si no tuviera acceso a ella. ¿Pero cómo? He encriptado todos los archivos. Ethan sonrió amargamente. ¿De verdad crees que puedes ser más listo que ella en esto? Ella construyó el sistema de seguridad de la empresa. Conoce todas las lagunas. A la mañana siguiente, un equipo de auditores llegó a la oficina. 10 hombres con trajes estrictos y caras de piedra. Tomaron la sala de conferencias y comenzaron a revisar metódicamente la documentación. Señor Holbrook, llamó a Ethan uno de ellos, un hombre de pelo gris y mirada tenaz. ¿Podría explicarnos estas transacciones? Delante de él había impresiones de transferencias bancarias, las mismas que él y Marilyn habían disimulado con tanto cuidado. Son gastos operativos estándar, murmuró Ethan. A través de empresas offshore en las Islas Caimán, una práctica interesante. Se cruzó con Tamana en el pasillo. Parecía tan impecable como siempre. ¿Problemas, querida?, preguntó con una leve sonrisa. Lo supiste todo el tiempo, ¿verdad? ¿Todo el tiempo? ¿Sabía qué, Ethan? ¿Que mi marido y una joven empleada estaban robando dinero de la empresa? ¿Que planeaban llevarme a la bancarrota y sacarme del negocio? ¿O de tus románticas vacaciones en las Maldivas a mi costa? Era la primera vez que veía algo parecido a la emoción en sus ojos, rabia fría y calculadora. Marilyn aguantó 2 días. Al tercero, se derrumbó. Los auditores le hacían demasiadas preguntas para las que no tenía respuesta. No puedo soportarlo más, sollozó al teléfono. Están investigando cada transacción. Saben lo de las cuentas en las Islas Caimán. Cálmate. Ethan trató de sonar confiado, pero su propia voz temblaba. Ya se nos ocurrirá algo. ¿Qué? ¿Qué vamos a averiguar? Tu mujer lo sabe todo. Ha reunido todas las pruebas. Iremos a la cárcel. Esa misma noche, Tamana recibió una llamada interesante. Marilyn quería reunirse, en privado. Por supuesto, querida, dijo. Mañana a las 10, en mi despacho. Abrió la caja fuerte y sacó una gruesa carpeta. Había de todo: extractos bancarios, copias de correspondencia, fotografías, informes de detectives, pruebas reunidas durante meses de duro trabajo. Es hora de poner los puntos sobre las íes, murmuró, extendiendo los papeles sobre la mesa. Al otro lado de la ciudad, Ethan estaba sentado en el bar, pidiendo su cuarto whisky. Su teléfono no paraba de sonar con llamadas de socios y clientes preocupados, pero él no contestaba. Marilyn se paseaba por su piso, intentando pensar qué decirle a Tamana mañana. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo salvarse? Ninguna de las dos sabía que la reunión de mañana sería el principio del fin, que Tamana ya había preparado todo el papeleo para Hacienda y la Fiscalía, que ya no había vuelta atrás. Y en la oficina los auditores continuaban su trabajo, desenterrando metódicamente más y más pruebas del fraude financiero, pruebas que Tamana había reunido y almacenado cuidadosamente, esperando el momento oportuno. La partida estaba llegando a su fin, y ella tenía todas las bazas. Capítulo 9. Sobre una taza de café. Leite Caf era famoso por sus croissants y la ausencia total de visitantes ocasionales. Tamana eligió una mesa al fondo del local, desde donde tenía una vista despejada de todo el restaurante. Llegó 15 minutos antes de la hora acordada, una vieja costumbre que siempre controlaba. Marilyn llegó 7 minutos tarde. Tamana notó el cambio en su forma de andar, había perdido la confianza en sí misma.
Su traje de negocios gris estaba arrugado y su maquillaje era incapaz de ocultar las huellas de una noche de insomnio. Gracias por recibirme. Marilyn se sentó en una silla, intentando mantener la compostura. ¿Café con leche de soja, sin azúcar?, preguntó Tamana, haciendo una seña al camarero. Siempre pides uno de esos en la oficina, ¿verdad? Marilyn se estremeció. Por supuesto que Tamana conocía sus costumbres. Tamana parecía saberlo todo. ¿Sabes? Empezó Tamana cuando llegó el café. Mi madre siempre decía que si robas un marido, prepárate para que un día te lo roben a ti. Pero tú has decidido dar un paso más. Robar no solo a tu marido, sino también la empresa. Yo no... Oh, no hagamos eso. Tamana sorbió su espresso con elegancia. Te das cuenta de que he visto todos los documentos. Cada transferencia, cada carta, cada reunión en los hoteles pagada con la tarjeta corporativa. Marilyn se puso aún más pálida. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde el principio, sonrió Tamana. ¿Sabes qué te delató primero? El perfume. Cambiaste tu Chanel habitual, exactamente la misma fragancia que una vez le regalé a Ethan por nuestro 5º aniversario. Sacó una fina carpeta de su bolso y la colocó sobre la mesa. Aquí tienes copias de todos los documentos que prueban tu manejo fraudulento de los fondos de la empresa. Los originales ya están en Hacienda. ¿Qué quieres?, preguntó Marilyn en voz baja. Oh, ahora vamos al grano. Tamana se reclinó en su silla. Dime, ¿qué se siente al planear un futuro con el marido de otra? ¿Probar mi vida, mi casa, mi empresa? Lo amaba, susurró Marilyn. ¿Amado? Tamana levantó una ceja impecablemente contorneada. ¿O amaba la idea de ser la nueva SRA? Holbrook, por cierto, ¿qué te parece la mansión de Maple Street, la que estuviste mirando la semana pasada? Marilyn levantó la vista bruscamente. ¿Me estabas siguiendo? Por supuesto, igual que cada céntimo que me robaste. Tamana abrió la carpeta. $2.300.000. No está mal para una campesina de Nebraska. Puedo devolverlo todo. ¿Puedes? ¿Y mi tiempo? ¿Mi confianza? ¿Mis 12 años de matrimonio? La voz de Tamana cortó el metal por primera vez. ¿Sabes qué es lo gracioso? Usted realmente pensó que podía vencerme. Yo, que construí esta empresa desde los cimientos. Marilyn guardó silencio, dando vueltas a una taza de café frío entre las manos. Tienes otra opción, continuó Tamana. Puedes intentar luchar e ir a la cárcel, o puedes desaparecer, silenciosa y rápidamente. Olvídate de Ethan, olvídate de la empresa, olvídate de tus ambiciones de ser la nueva señora Holbrook. ¿Y si se lo digo a la prensa, sobre tus métodos, sobre la vigilancia? Oh, puedes. Tamana sonrió aún más. Solo tienes que mirar primero en tu correo. Te envié unas fotos interesantes. Las tuyas entregando documentos confidenciales a nuestros competidores son especialmente impresionantes. Pero yo nunca... Lo que importa no es lo que fue, sino lo que se puede demostrar. Eres un financiero, debes darte cuenta. Marilyn levantó por fin la vista. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Vas a destruirlo de todos modos, ¿verdad, Ethan? No, querida. Tamana se levantó, dejando una nota sobre la mesa. Se destruyó a sí mismo cuando decidió que podía traicionarme. Tú solo eras una herramienta. Se dirigió a la salida, pero se detuvo ante la mesa. Y sí, tienes 24 horas. El fiscal tendrá todo el papeleo mañana a esta hora. Le sugiero que compre un billete a algún lugar lejano en el tiempo. Marilyn permaneció sentada mirando al vacío. Su plan perfectamente pensado se desmoronaba. Sus sueños se derrumbaban como un castillo de naipes. Y Tamana se dirigió a su coche, sintiéndose extrañamente satisfecha. «Sabes, mamá», murmuró mientras se ponía al volante. «Tenías razón. Si le robas el marido a otra, prepárate para que un día te lo roben a ti, o que su esposa legal resulte ser más lista de lo que pensabas».
Llovía a cántaros el día que los investigadores acudieron a la oficina de Holbrook Consulting. Tamana observó desde su despacho cómo dos todoterrenos negros se detenían frente a la entrada principal. 6 hombres de riguroso traje, cargados con carpetas de documentos y una orden de registro. Señor Holbrook, el investigador principal, Raymond Donovan, se mostró sumamente cortés. Por favor, venga con nosotros. Tenemos algunas preguntas sobre las operaciones financieras de la empresa. Ethan estaba sentado en su despacho, pálido como el papel. Miró a Tamana, que estaba en la puerta con los brazos cruzados sobre el pecho. Tú, fue todo lo que pudo decir. Eres todo tú. No, cariño, negó con la cabeza. Eres tú. Solo dejé que la verdad saliera a la luz. En un despacho cercano, Marilyn intentaba desesperadamente llamar a su abogado. Le temblaban tanto las manos que se le cayó el teléfono 2 veces. Señorita Prescott, un segundo investigador apareció en la puerta. Usted también es bienvenida a venir con nosotros. La oficina zumbaba como una colmena perturbada. Los empleados cuchicheaban por los rincones, grabando furtivamente lo que ocurría en sus teléfonos. Mañana saldría en todos los telediarios. En comisaría los separaron en salas distintas. Ethan guardó un silencio obstinado y exigió un abogado. Marilyn aguantó exactamente 1 hora. Estoy dispuesta a hablar, le dijo al investigador, pero necesito garantías. ¿Qué tipo de garantías, señorita Prescott? Inmunidad judicial. Se lo contaré todo. ¿Cómo planeó estos planes? ¿Cómo me obligó a ayudar? Tamana recibió la cinta del interrogatorio 2 horas después. Sentada en el despacho de su casa, sorbía vino tinto y escuchaba cómo la mujer que hacía poco soñaba con ocupar su puesto ahogaba a Ethan. Fue idea suya utilizar cuentas en paraísos fiscales. Le tembló la voz a Marilyn. Dijo que llevaba mucho tiempo haciéndolo, incluso antes de que yo entrara en la empresa. Dijo que si le ayudaba, podríamos estar juntos. El investigador anotó metódicamente los extractos, fechas, importes, números de cuenta. Marilyn lo recordaba todo. Cuando se roban millones, estas cosas se quedan grabadas en la memoria. Prometió divorciarse de su mujer, sollozó. Dijo que empezaríamos una nueva vida, que la empresa sería nuestra. En una sala de interrogatorio cercana, Ethan finalmente se reunió con su abogado. Las noticias fueron decepcionantes. Lo tienen todo, informó sombríamente el abogado defensor. Extractos bancarios, documentos de paraísos fiscales, pruebas de contabilidad falsa, y ahora el testimonio de la señorita Prescott. ¿Qué les dijo? Ethan se inclinó bruscamente hacia adelante. Todo, cada detalle de su esquema, y se presentó como víctima de la manipulación de un hábil estafador. Ethan se echó hacia atrás en la silla, cubriéndose la cara con las manos. Recordó su conversación con Tamana años atrás. Nunca confíes en alguien que te traicionó una vez. Te volverá a traicionar. 3 días después, todas las principales publicaciones financieras estaban llenas de titulares. Escándalo en Holbrook Consulting. Importante malversación y fraude. Ethan Holbrook investigado. La historia de éxito se convierte en colapso. Una joven amante delata a su jefe a las autoridades. Tamana hojeó las noticias con una sonrisa tranquila. Su teléfono no paraba de sonar con llamadas de periodistas, pero ella permanecía en silencio. Solo su oficina de prensa emitió un breve comunicado. La señora Holbrook está conmocionada por los hallazgos y está cooperando plenamente con la investigación. La empresa sigue funcionando con normalidad. Marilyn desapareció de la ciudad al día siguiente de su testimonio. Su ático estaba vacío, su teléfono apagado. Se rumoreaba que la habían visto en el aeropuerto con un billete de ida. Ethan fue acusado de 12 cargos de fraude. La fianza se fijó en $5 millones. Puedo explicarlo todo, dijo a Tamana en una reunión con sus abogados.
No es lo que piensas. No, Ethan, negó ella con la cabeza. Es exactamente lo que pienso. Me traicionaste. Traicionaste todo lo que construimos juntos, y ahora vas a tener que pagar por ello. Aquella tarde, estaba sentada en su despacho repasando los papeles del divorcio. Por la ventana volvía a llover, pero pensó que por fin el cielo se había despejado. Sobre el escritorio estaba el periódico de la mañana con una foto de Ethan saliendo del juzgado. Al lado había una vieja foto de su boda. 12 años se habían convertido en cenizas, pero de esas cenizas ella construiría algo nuevo. Tamana se acercó a la ventana. La ciudad brillaba con luces como un reguero de joyas. Ahora era solo su ciudad, su compañía, su vida, y sabía que lo haría mejor que antes. La cárcel del condado de Riverside no era como las instalaciones estériles que mostraban en las películas. Tamana arrugó la nariz ante el penetrante olor a desinfección mezclado con algo desagradablemente asqueroso. Sus tacones repiquetearon en el suelo de cemento, haciendo eco en las paredes grises. El guardia, un afroamericano mayor de ojos amables, la condujo por un largo pasillo hasta la sala de visitas. Para la reunión había elegido un traje azul oscuro de Chanel, el mismo que había llevado el día de su boda. Llevaba el pelo recogido en un moño impecable, sin más joyas que su alianza, el toque final a su elaborada fiesta. Ethan ya esperaba en la mesa de plástico. 2 semanas de prisión preventiva le habían cambiado hasta dejarlo irreconocible. Su arrugada bata de presidiario colgaba como una percha, profundas sombras se dibujaban bajo sus ojos y su barba incipiente había empezado a encanecer. No quedaba ni rastro de su habitual confianza en sí mismo. Al fin y al cabo has venido. Su voz sonaba ronca, como si llevara mucho tiempo sin hablar. Tamana se sentó frente a él y colocó con cuidado la carpeta sobre la mesa. A la tenue luz de los fluorescentes, su rostro parecía esculpido en mármol, igual de frío e impecable. Por supuesto que está aquí. Tenemos que hablar de algo. Ethan se inclinó hacia adelante todo lo que le permitieron las esposas. Eres tú, ¿verdad? Todo este tiempo, has sido tú. ¿Y ahora te das cuenta? Una nota de decepción sonó en su voz. ¿De verdad creías que Hacienda descubrió tus maquinaciones por su cuenta? ¿Que Marilyn se chivó por accidente? ¿Que los inversores se pusieron nerviosos? Se echó hacia atrás en la silla y de repente soltó una carcajada amarga y despreocupada. ¿Sabes qué es lo gracioso? Siempre supe que eras más listo que yo. Siempre, pero de alguna manera pensé que podría engañarte. Porque nunca me tomaste en serio. Tamana abrió la carpeta. Para ti, yo era un accesorio de negocios conveniente, una bella esposa, una compañera inteligente, un trasero fiable, pero nunca una oponente en igualdad de condiciones. ¿Cuándo lo descubriste? La miró casi con admiración. Lo de Marilyn, lo del dinero, desde el principio. ¿De verdad creías que no notaría el gasto extra? ¿Que no la vería cambiar? No entiendo por qué de repente se queda en el trabajo tan a menudo. Tamana sacó una fotografía de la carpeta, la de las Maldivas. ¿Sabes lo que realmente me golpeó? No el engaño. Hacía tiempo que sospechaba que salías con alguien. Ni el robo, puedes recuperar el dinero, sino el hecho de que la dejaras enviarme esa foto. Humillarme en mi propia casa, en mi propia compañía. Yo no sabía, Ethan empezó, pero ella le interrumpió. Claro que lo sabías todo, solo que no te importaba. Sacó otro documento. Este es el acuerdo de divorcio. Me quedo con la empresa y todo lo relacionado con ella. Tú te declaras culpable ante el tribunal y obtienes la sentencia mínima. Después de que te liberen, nada de reclamaciones sobre el negocio. ¿Y si me niego? Entonces hay un juicio largo y desordenado, todas tus maquinaciones, todas tus amantes. Y Marilyn no fue la primera, ¿verdad? Todo se hará público. Te condenarán a la pena máxima y,
Cuando salgas, ni siquiera podrás trabajar de dependiente en un supermercado. Ethan se quedó mirando los papeles, la última esperanza muriendo lentamente en sus ojos. ¿Sabes? Dijo por fin. Yo te quería de verdad, ¿no? Érase una vez. No, Tamana negó con la cabeza. Te encantaba la idea que tenías de mí, la bonita imagen de un matrimonio exitoso, y cuando se desvaneció, decidiste crear uno nuevo, con una joven rubia y millones robados. Le entregó un bolígrafo. Fírmelo. ¿Qué pasa con Marilyn? ¿Vas a dejar que se salga con la suya? Oh, no te preocupes por ella, sonrió Tamana. Ha aprendido la lección. Ahora está en algún lugar de Sudamérica, sin dinero, sin contactos, sin futuro. A veces la venganza consiste en dejar que una persona viva con las consecuencias de sus actos. Ethan cogió el bolígrafo. Le tembló la mano al firmar con su nombre. Ya está. Tamana recogió los papeles. Adiós, Ethan. Espero que la cárcel te enseñe lo que el matrimonio no te enseñó, a respetar la propiedad ajena. Se levantó, pero él la llamó. Tamana, ¿realmente planeaste todo esto? ¿Cada paso del camino? No, se dio la vuelta en la puerta. Yo solo puse las condiciones y te dejé cavar tu propio agujero. Tú, Marilyn, con tu avaricia y tu confianza en ti misma, lo hicisteis todo. Yo solo observaba y esperaba el momento oportuno. Al salir de la prisión, se quitó el anillo de casada. 12 años de matrimonio cabían en un solo anillo de oro. Podría haberlo tirado, pero lo escondió en el bolso, como recordatorio de que el amor y los negocios no deben mezclarse. En el coche la esperaba un paquete de documentos de su abogado, una nueva estructura de la empresa, planes de desarrollo, una estrategia para entrar en los mercados internacionales. La vida seguía, y en algún lugar de la celda de la cárcel del condado Ethan Holbrook se dio cuenta por fin de que había perdido no cuando decidió engañar a su mujer, ni cuando empezó a robar dinero. Perdió en el momento en que subestimó a la mujer que había construido un imperio y había aprendido a protegerlo. La nieve caía en grandes copos, cubriendo la ciudad con un manto blanco. Tamana estaba de pie junto a la ventana panorámica de su nuevo despacho, en la 40ª planta de la Torre Aguamarina, y observaba cómo se encendían las luces del atardecer. Había pasado exactamente un año desde el día en que todo cambió. Sobre el escritorio había un periódico recién impreso. Holbrook Consulting anunció beneficios récord en el trimestre. Las acciones de la empresa habían subido un 30% desde que se borraron todas las huellas del escándalo y se revisó por completo la estructura empresarial. Ahora era su imperio, solo suyo. Tamana cogió una foto enmarcada de sus padres. ¿Estarían orgullosos de mí ahora?, susurró. ¿O diríais que la venganza no ha merecido la pena? Recordó cada momento del último año, cómo Ethan había sido condenado a 7 años de prisión tras negociar los cargos, cómo Marilyn había desaparecido. La última vez que la habían visto fue en el aeropuerto de Buenos Aires, donde había intentado conseguir trabajo en una empresa financiera local. Cómo tenía que recuperar la confianza de clientes y socios. El teléfono sonó en silencio. Un mensaje del detective que seguía investigando a los principales implicados en el caso a petición suya. La señorita Prescott trabaja como recepcionista en un pequeño hotel de Chile. Vive modestamente, sola. Parece que ha aprendido la lección. Tamana sonrió. No sintió schadenfreude, solo una tranquila satisfacción porque se había hecho justicia, aunque fuera su propia versión de la justicia. El teléfono interno del escritorio sonó. SRA, Holbrook, la delegación de Singapur ha llegado para la reunión. Gracias, Jenny. Enseguida estoy contigo. Se ajustó su inmaculado traje de Prada. Ahora podía permitirse el atuendo que quisiera sin pensar en que alguien robara el dinero de la empresa. Sus tacones repiquetearon con seguridad sobre el suelo de mármol mientras se dirigía a la sala de conferencias. Por la noche,
De vuelta en casa, Tamana se sirvió una copa de vino y se sentó en su sillón favorito junto a la chimenea. La casa le parecía demasiado grande para una sola persona, pero no tenía prisa por venderla. Era otro trofeo en su guerra. Abrió el portátil y miró las últimas noticias. Un artículo sobre divorcios empresariales le llamó la atención. ¿Cómo proteger su negocio de los problemas matrimoniales? No hay manera, pensó. No dejes que el amor te ciegue lo suficiente como para olvidar el sentido común. Los troncos crepitaban en la chimenea. Fuera de la ventana, seguía nevando. Tamana sacó un viejo cuaderno del cajón de su escritorio. Había planes de venganza escritos con su pulcra letra. Todos los puntos se habían cumplido, todos los objetivos se habían alcanzado. ¿Mereció la pena?, se preguntó. Todos esos meses de planificación, las noches sin dormir, la fría rabia atenazando mi corazón. La respuesta no fue inmediata. Sí, había perdido a su marido, pero él estaba perdido desde mucho antes. Sí, había sobrevivido a un escándalo público, pero había salido fortalecida. Sí, estaba sola, pero ¿no había estado sola todos esos años al lado de un hombre que no la apreciaba? El teléfono volvió a sonar. Esta vez una carta del abogado de Ethan. Pedía una reunión, quería discutir algunas condiciones. No, respondió ella. Todas las condiciones se acordaron hace un año. Se acercó a la ventana. La ciudad parecía una postal navideña, de cuento de hadas, nevada y resplandeciente de luces. Su ciudad, sus reglas, su victoria. «¿Sabes, mamá?», susurró mirando la nieve que caía. «Siempre dijiste que la venganza es un veneno que envenena ante todo a la persona que lo vierte. Pero a veces es medicina, amarga, pero necesaria». Tamana volvió a su escritorio y abrió una carpeta con un nuevo proyecto: ampliar la empresa a los mercados asiáticos. La vida seguía, y no solo había lugar para la venganza, sino también para nuevas victorias. En algún lugar de la celda de la prisión, Ethan revisaba sus viejas fotos y se daba cuenta de que no solo había perdido a su esposa, sino a una mujer más fuerte, más inteligente y más decidida que él. Y darse cuenta de eso era más aterrador que cualquier sentencia. Tamana cerró el portátil y sonrió a su reflejo en la ventana. La venganza tenía su precio, pero ella lo había pagado con creces. Y ahora tenía todo lo que siempre había soñado: libertad, poder y la certeza de que nadie se atrevería a traicionarla de nuevo. La nieve seguía cayendo, cubriendo el pasado con un sudario blanco. Solo quedaba un nuevo capítulo por delante, su propia historia de éxito.